En marzo de 1992, un evangelizador cristiano dirigió una serie de reuniones en el auditorio del Kremlin, en Moscú. Se encontraba en su pequeña oficina, después de una de las reuniones, cuando la puerta se abrió de par en par. Un joven de apariencia ruda y barba mal cuidada entró abruptamente en la sala. Pensando que iba a atacarlo, el evangelista retrocedió. Su traductor se colocó entre ambos. Inmediatamente el hombre comenzó a agitar los brazos y hablar animadamente en ruso. El traductor explicó que este hombre era uno de los criminales más famosos de Moscú. Había estado en la cárcel 28 veces. Cargado de culpa y sin ninguna esperanza para el futuro, anhelaba la paz. El evangelista le leyó tranquilamente 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Le contó al hombre la historia del ladrón en la cruz que encontró perdón y le aseguró, Jesús es hoy el mismo Salvador. Él ofrece perdón, ofrece liberación, ofrece salvación. Acéptelo, gócese en Él, alabe a Dios por ello. Con lágrimas en sus mejillas, este joven culpable se arrodilló y recibió el perdón de Dios. Un año más tarde, el mismo evangelista regresó a Moscú. Mientras alababa a Dios con un grupo de creyentes en una iglesia recientemente formada, notó la presencia del criminal convertido como miembro ahora del coro. El rostro del criminal revelaba paz interior, irradiaba felicidad, había aceptado a Cristo. Las enseñanzas de la Biblia habían transformado su vida y había seguido a Jesús hasta aceptar el bautismo. El bautismo bíblico es un símbolo de la vida transformada por la gracia de Dios. Es el testimonio del comienzo de una vida en Jesucristo. Habla de una vida transformada. Uno de los ejemplos más poderosos del cambio dramático que Cristo puede realizar en una vida es la historia de Saulo, quien más tarde llegó a ser el apóstol Pablo. Pese a que Saulo era un ciudadano romano por nacimiento, fue educado por los mejores maestros judíos de Jerusalén. Saulo era muy celoso de la religión judía y era reconocido como un defensor firme de su fe. Saulo, cuyo nombre después de su conversión fue cambiado por él mismo al de Pablo, describe él lo que hizo para acabar con los cristianos. Yo perseguí hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, a los que estaban allí para que fuesen castigados. Cuando iba por el camino a Damasco, una luz brillante descendió del cielo que lo derribó en tierra. Escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El orgulloso fariseo le preguntó humildemente a Jesús, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Saúl quedó ciego por causa de la brillante luz y tuvo que ser conducido a la casa en Damasco, que la voz le había indicado. Durante 3 días, Saulo tuvo tiempo para reflexionar en todo el sufrimiento y dolor que le había causado al pueblo de Dios y en las veces que había declarado que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran fanáticos engañados. Al testificar en contra del pueblo de Dios y acusar falsamente a los cristianos, había actuado y testificado contra el Salvador del mundo. Cuánta angustia de corazón seguramente le produjo a Saulo el darse cuenta del mal que había hecho. Saulo tuvo tiempo entonces de arreglar sus cuentas con el Señor. Estuvo sentado en la oscuridad durante 3 días y entonces Dios le envió un profeta llamado Ananías.
Este le dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo le vi en aquel instante, dice Saulo. Y él me dijo: «El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído». Entonces, a fin de que, al seguir adelante, cerrara la puerta del pasado, Ananías continuó: «Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre». Esa fue la forma como Saulo se unió a su Señor para siempre. El bautismo fue la puerta de entrada a una nueva vida para Saulo. Él necesitaba ser limpiado de las cosas terribles que había hecho a nombre de su religión. Necesitaba ser limpio. Sabía que necesitaba la gracia asombrosa de Dios y su perdón. Cuando fue bautizado supo que Dios lo había perdonado. Y Saulo, el perseguidor, se transformó en Pablo, un partidario entusiasta de Jesús por el resto de su vida. Amigo que me escucha, ¿ha deseado usted alguna vez poder comenzar una nueva vida y que todos los errores cometidos en el pasado quedaran borrados? Dios sabía que todos íbamos a necesitar esa experiencia. Por eso instituyó el bautismo como una señal de que quedamos unidos a Él desde ese momento, un recomenzar, una nueva vida en Jesús. ¿Qué podría simbolizar más bellamente la muerte al pecado y el comienzo de una nueva vida que el bautismo por inmersión, al ser sumergidos en el agua? El bautismo cristiano se originó con Juan el Bautista, un austero profeta que apareció en el desierto de Judea predicando valientemente el arrepentimiento. Todos los caminos que conducían al río Jordán se llenaban de personas que iban a escucharlo. La Biblia dice: «Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán». Un día, Jesús cerró la puerta de su taller de carpintería y, despidiéndose de su madre, emprendió su camino rumbo al Jordán. Cuando Juan vio a Jesús, lo reconoció e hizo un alto en su predicación. Señalándolo, dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan reconoció al verdadero Cordero que iba a morir por los pecados de todos los que aceptaran su sacrificio. Al pedir Jesús ser bautizado, Juan vaciló un poco. Dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti». Pero Jesús insistió: «Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Juan sabía que Jesús no tenía un pasado pecaminoso que debía confesar. Y Jesús ciertamente no necesitaba demostrar su creencia en su propia resurrección. Jesús pidió ser bautizado porque quería identificarse con el hombre. Deseaba dejar un ejemplo perfecto que nosotros pudiéramos seguir. Juan, pues, sumergió a Jesús en el río Jordán. Sumergir es lo que significa la palabra bautismo. La Biblia dice: «Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En alas de una paloma, Dios envió su amor y palabras de aliento para Jesús, pero hizo algo más. Al salir Jesús del agua, con su ropa empapada, Dios lo presentó públicamente como su Hijo, el ungido de Dios. El bautismo de Cristo señaló el comienzo de su ministerio público, porque el apóstol Pedro dijo: «Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Jesús mismo no bautizó, pero la Biblia registra que sus discípulos lo hicieron. Los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Juan 4, versos 1 y 2. Note usted ahora el último mandato de Cristo, registrado justamente antes de ascender al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tal vez usted se pregunte qué estilo de bautismo practicaron los seguidores de Jesús después de que Él ascendió al cielo. No hay duda de que siguieron el ejemplo de Jesús, puesto que eran sus discípulos. El apóstol Pablo, uno de sus seguidores más ardientes, dice que solo hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4, verso 5. El único relato detallado de un bautismo, realizado después de la cruz, se registra en el libro de Hechos. Fue un bautismo celebrado por Felipe, el evangelista. Un día en que él caminaba por el polvoriento camino a Gaza, vio al tesorero de la reina de Etiopía, Candace, que estaba a cargo de todas sus riquezas. Había viajado a Jerusalén para adorar, pero ahora regresaba en su carroza y leía un rollo de pergamino. Felipe se le puso al lado y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El tesorero repuso inmediatamente, pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a subir al carro. Este se dio cuenta de que el hombre estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. El etíope invitó a Felipe a explicárselo. El capítulo hablaba de la vida de Jesús y de los detalles de la crucifixión del Mesías. La Biblia dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué estudio bíblico tan peculiar debe haber sido, con tanto barquinazo de la carroza en movimiento? Felipe no solo le habló de Jesús, sino que evidentemente le explicó el significado del bautismo, porque la Biblia dice que cuando llegaron a donde había agua, el etíope le dijo a Felipe, «He aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe respondió, «Si crees de todo corazón, bien puedes». El etíope dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y Felipe mandó parar el carro. Y él y el eunuco descendieron ambos al agua, y él le bautizó. Felipe sumergió al tesorero etíope en el agua, de la misma manera como Juan había sumergido a Jesús cuando lo bautizó. La Biblia dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y seguía su camino gozoso. Eso es lo que ocurre cuando, por así decirlo, sepultamos la antigua vida de pecado y comenzamos una nueva vida en Cristo. Ciertamente la inmersión era la forma de bautismo practicada en la iglesia cristiana primitiva. De hecho, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de ningún otro método de bautismo. Esta es una fotografía de un bautisterio del primer siglo en una iglesia de Filipos. Los historiadores del primer siglo de la iglesia cristiana dicen, y los hallazgos de los arqueólogos muestran, que el bautismo por inmersión era la forma de bautismo utilizada hasta los siglos XII o XIII. El cardenal James Gibbons escribió, «Durante varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería por inmersión, pero desde el siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión, siendo que esta forma es menos inconveniente que el bautismo por inmersión. La Iglesia ejerce su discreción al adoptar el modo más conveniente de acuerdo con las circunstancias de tiempo
y lugar. La fe de nuestros padres, edición 94, página 277. Muchos turistas visitan actualmente la iglesia de San Juan, situada en las ruinas de la ciudad bíblica de Éfeso, en Turquía. Esta iglesia fue construida como monumento al apóstol Juan. De especial interés es el bautisterio, de forma circular, de unos 4 metros de diámetro y de un poco menos de 1,5 metros de profundidad, con escaleras que bajan por 2 lados hasta la fuente. La mayoría de la gente ha escuchado acerca del viejo campanario frente a la Catedral de Pisa, Italia, más conocido como la Torre Inclinada de Pisa. Juntamente con la catedral y la Torre Inclinada se encuentra un bautisterio, un edificio circular que encierra una fuente de agua de unos 7 metros de largo y casi 1,5 metros de profundidad, construidos en el siglo XIV. 1300 años después de la ascensión de Cristo, el modo de bautismo era todavía por inmersión. Hay docenas de catedrales en Europa con grandes pilas bautismales. Solo en Italia se encuentran 66 de ellas, cuyas fechas de construcción se sitúan entre los siglos IV y XIV. Pero, ¿cuán importante es el rito del bautismo? ¿Es realmente necesario recibir el bautismo? Respondió Jesús, en Juan 3, verso 5. De cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús declara en este pasaje que para entrar en el cielo es necesario nacer del agua, una referencia al bautismo, como veremos más tarde. Cristo no hizo una sola vez esta solemne declaración. Note usted que Él dice esencialmente lo mismo en Marcos 16, verso 16. El que cree y es bautizado será salvo. El primer paso en la preparación para el bautismo bíblico es creer en Cristo. Felipe le enfatizó al etíope esta necesidad de creer en Cristo. Cuando el etíope le preguntó a Felipe si podía ser bautizado, Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, es posible. Jesús les indicó a sus discípulos el siguiente paso. Por tanto, id a todas las naciones, bautizándoles. La enseñanza precede al bautismo. Jesús dijo que a los candidatos bautismales se les debe enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, la persona que se prepara para el sagrado rito del bautismo necesita entender y aceptar las enseñanzas de Jesús. Pero se necesita más que solo conocer la doctrina. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe haber una incondicional entrega de la vida a Cristo. Cuando una persona se une a Jesús, comienza naturalmente a vivir como Él. No desea hacer nada que Jesús desapruebe. El tercer paso es el arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento significa sentirse profunda y sinceramente triste por los pecados cometidos y alejarse de ellos. Eso puede brotar solamente de un corazón que ha contemplado el Calvario, un corazón tocado y suavizado por el sacrificio hecho en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a resumir estos pasos de preparación para el bautismo. Primero, antes del bautismo, la persona debe aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. Y también, antes del bautismo, debe entender las enseñanzas de Jesús y estar dispuesta a seguirle. Después debe confesar todos sus pecados y arrepentirse. Tal vez usted haya deseado alguna vez cambiar su vida y ser mejor, pero no ha sabido cómo hacerlo. Al seguir estos 3 pasos en la preparación para el bautismo,
puede realmente llegar a ser una nueva persona, con un nuevo corazón. Mediante el poder de Dios, usted puede ser transformado, volver a nacer y convertirse. Algunas personas se preguntan, ¿cuándo me bautice, llego a ser parte de una iglesia o solamente llego a ser de Jesús? La Biblia enseña que el bautismo en Cristo es un bautismo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando las multitudes se bautizaron en el día del Pentecostés, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto es muy claro. Al ser bautizados, ya no somos huérfanos espirituales. No se nos deja solos. Las personas bautizadas que se mencionan en Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Llegaron a formar parte de la iglesia cristiana que cree en la Biblia. 1 Corintios 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. El versículo 28 señala claramente que el cuerpo es la iglesia. Cuando los hombres y mujeres aceptan a Jesús y le entregan su vida y lo siguen, anhelan adorarlo como creyentes. Su corazón arde de entusiasmo por ser parte de la iglesia de Cristo que guarda los mandamientos de Dios. Esa es la razón por la que dijo Jesús en Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora mismo, Jesús te llama a entregarle tu vida. Te llama a ser parte de su pueblo que cree en la Biblia y que guarda sus mandamientos. Jesús te hace la misma invitación que le hizo a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Cierta noche un dirigente judío llamado Nicodemo se acercó a Jesús. Nicodemo no deseaba que sus amigos supieran que quería una entrevista con Jesús. Al encontrarse con Jesús, trató de halagar diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesús podía leer el corazón de este hombre. Por eso fue directamente al punto y, sin más, le mostró a Nicodemo lo que realmente necesitaba. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó perplejo y le preguntó a Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le explicó que se estaba refiriendo al nacimiento espiritual y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, del cual se da testimonio por medio del bautismo. Esta alusión tiene que ver con el hecho de que la persona será lavada en las aguas del bautismo. Sin duda alguna, Nicodemo, el orgulloso fariseo, ya anticipaba su entrada en el reino de Dios por ser un devoto judío por nacimiento. Sin embargo, Jesús le hizo claro que era insuficiente cualquier cosa que fuese menos que una completa transformación de la vida por medio del poder del Espíritu Santo, simbolizada por el bautismo. Esta es la manera como una persona sella su aceptación del sacrificio extendido por el Padre y hecho por el Hijo. Este es el principio de la nueva vida en Cristo. En el bautismo de Cristo, se escuchó la voz de Dios que dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ocurrió en el momento cuando el Espíritu Santo, descendiendo en forma de paloma, ungió a Jesús como el ungido de Dios, el Mesías o Cristo.
Este acontecimiento marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. De la misma manera, el bautismo del creyente marca el comienzo de su nueva vida con Cristo Jesús como su Salvador. Por medio de él, el creyente también da testimonio público de que se ha unido a Cristo, que se ha vestido de él. Gálatas 3, verso 27 declara: Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. El bautismo de quien ha aceptado el sacrificio de Cristo en su favor muestra su fe en los tres grandes hechos de ese sacrificio. Dijo el apóstol Pablo: ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Luego procede a señalar el siguiente paso simbólico entrañado en este rito: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte. Pero hay todavía un tercer paso en este acto de fe. Romanos 6, verso 4 dice: para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así es exactamente. La persona bautizada ha nacido del Espíritu y del agua. Con eso ha demostrado públicamente su fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice entonces: así también vosotros, considerad que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Puede ver ahora cómo esta es una bella parte de la vida cristiana? Es como la ceremonia nupcial de la pareja. Es su oportunidad para testificar públicamente que se ha unido hasta que la muerte los separe. La Biblia nos dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y sin embargo, pareciera que las iglesias tienen muchas maneras de practicar el bautismo. Algunas rocían, otras vierten y aún otras sumergen. ¿Cómo puede haber un solo bautismo cuando hay tanta confusión en cuanto al método correcto de practicarlo? Solo tenemos que preguntarnos: ¿qué hizo Jesús? Encontramos que la Biblia dice que Juan bautizaba en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado, se levantó del agua, fue bautizado por inmersión. De hecho, eso es lo que significa el vocablo griego baptizo. Significa sumergir en agua o cubrir con agua. Ese es el único método de bautismo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En cierta ocasión, el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron a la ciudad de Filipos por invitación de un hombre de Macedonia que el apóstol había visto en sueños. A través de su predicación, el apóstol Pablo y Silas conmovieron a la gente de Filipos. La Biblia dice que una turba les desgarró a los dos los vestidos y las autoridades mandaron azotarlos. Los llevaron a la cárcel y se les dijo al carcelero que los mantuviera en una celda bien resguardada y se asegurara de que no pudieran escapar. Pero a medianoche, mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando, de pronto un terremoto sacudió las paredes de la prisión. Se abrieron de inmediato todas las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas de todos. El carcelero vino corriendo y al ver las puertas de la prisión abiertas, imaginó que todos los presos se habían escapado. Ya iba a sacar su espada para suicidarse, seguro que lo iban a matar por haber permitido que se escaparan los presidiarios. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». El pobre carcelero estaba más que sorprendido. Estos dos hombres habían sufrido en sus manos lo indecible, pero con todo, no le guardaban resentimiento ni querían vengarse. El carcelero sabía que eran personas inocentes. Se apresuró y trajo una linterna. Luego vino a la celda de ellos y, cayendo de rodillas, les suplicó que lo perdonaran. Sacándolos afuera, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Entonces los dos hombres de Dios contestaron:
Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y les lavó las espaldas y los pies heridos. En aquella hora de la noche, los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Hechos 16, verso 33. Amigo que me escuchas, si tú no habías comprendido el significado e importancia del bautismo, o si no has tenido el privilegio de seguir a Jesús en esta sagrada ceremonia del bautismo por inmersión, la misma pregunta e invitación hecha por Ananías a Saulo es también para ti. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Cuando Jesús fue bautizado, declaró una voz del cielo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Cuando tú y yo entramos en las aguas del bautismo, nuestro Señor dice lo mismo. Tú eres mi Hijo amado, mi hija amada. Me agrada lo que has hecho. El gozo más grande de la existencia es saber que agradamos a Dios. Cuando recibas el bautismo, experimentarás la maravillosa sensación de pertenecer a Dios, de ser un hijo de Dios. En cierto sentido, el bautismo es como una boda. Antes de la ceremonia nupcial, los novios ya se amaban. El matrimonio no crea amor por una mujer en un hombre o amor por un hombre en una mujer. La ceremonia nupcial es un testimonio de ese amor. Es una ceremonia de compromiso ante la familia y los amigos. El bautismo es así. El bautismo no crea amor hacia Dios en nuestro corazón. La razón por la que decidimos recibir el bautismo fue porque ya amábamos a Dios. El bautismo es el testimonio público ante nuestros familiares, amigos y la Iglesia de que amamos profundamente a Dios y estamos entregados a Él. Cuando hacemos público este compromiso, nuestro pasado queda sepultado, simbólicamente, en las aguas bautismales y nos levantamos a una nueva vida en Cristo. El pasado queda atrás, sepultado, para nunca más molestarnos. Dios promete darnos el poder del Espíritu Santo, lo cual habrá de capacitarnos para vivir la vida cristiana. Algunas personas vacilan, se retraen, no piensan que están listas. El bautismo no implica que somos perfectos. Lo que significa es que decidimos entregarnos a Dios. Jesús te llama hoy, amigo que me escuchas, a seguir sus huellas en esta tumba líquida del bautismo. Te ofrece perdón, libertad de todas tus culpas pasadas y poder para vivir una nueva vida por medio de su Espíritu Santo. ¿Te decidirás a decirle que sí a Jesús ahora? Say